¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos, saludándolos nuevamente desde este su espacio Piensa Bien. Es todo un placer, es un gran gozo estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y escuchar estos interesantes conceptos, estos utilísimos conceptos de metafísica. Les recuerdo para los que nos ven por primera vez que este es un programa de conceptos metafísicos, de principios metafísicos, donde tratamos de accesar toda esa sabiduría ancestral, todo ese conocimiento que ha desarrollado la humanidad para disfrutarlo en nuestra vida diaria. Muy bien, pues tenemos mucha respuesta en nuestra página Piensa Bien de Facebook. Los invito a que accesen. Ya hemos visto que muchos de nuestros seguidores están teniendo cambios, están haciendo las tareas que les hemos dejado y esto pues obedece a que nunca falla el pensar bien. Siempre que nosotros nos habituemos a pensar bien, a pensar correctamente, a ir corrigiendo todas nuestras creencias, sustituyéndolas por entendimiento, pues vamos a tener buenos resultados, ¿no? Siempre va a ser así, realmente es infalible. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema fascinante, un tema riquísimo, que es el perdón. El perdón, ¿qué cosa es esa palabra? ¿Qué cosa es esa acción tan, pues tan mencionada, tan utilizada, y también tan mal interpretada? Desde un punto de vista humano, quedamos que el punto de vista metafísico es diferente al punto de vista humano, es decir, aquí estamos agregando un punto de vista mental. Estamos acostumbrados a vivir una vida a la humana, vamos a decir, y pues también hay otro punto de vista que es el mental, y el mental difiere totalmente de lo que es el punto de vista humano, de hecho lo enriquece, ¿sí? Se desarrolla. Y bueno, el punto de vista humano dice que perdonar pues es una cosa natural, o sea, es natural que perdonemos y es natural que nos perdonen y es como si tuviésemos ese derecho de decidir si perdono o no. Y desde el punto de vista mental vamos a llegar a la conclusión de que finalmente no hay nada que perdonar. Miren, el perdón es de esos conceptos maravillosos que en metafísica, conforme más se va entendiendo, van cambiando. Entonces, vamos a abordar en este programa la propuesta de que el perdón lo podemos manejar a tres niveles. El primer nivel es aquel donde el individuo decide perdonar a alguien más. Es yo tengo a bien perdonarte por la acción que me hiciste. Y es una posición, pues, vamos a decir, aceptable, pero muy básica, ¿sí? Porque eso implica que el que perdona está en una posición de yo te perdono a ti, tengo a bien, tengo ese derecho y ejerzo esa facultad de te dispenso. Y no es así. Desde el punto de vista mental hay un segundo nivel. Y ese segundo nivel está relacionado con lo que hemos visto en programas anteriores, donde entendemos que todos en esencia somos buenos y cometemos errores. También está relacionado con el concepto de que el pensamiento es esa fuerza causal que va a generar nuestras experiencias. Si lo vemos desde este punto de vista, cuando alguien nos ofrece una acción errónea, una palabra o algo que se puede interpretar como una agresión a nosotros, hay que entender primero que ese evento, escúchenlo bien, ese evento lo hemos generado nosotros. Es decir, cada quien se allega, cada quien atrae, cada quien jala esas experiencias buenas o no buenas. Si lo vemos así, entonces hay que perdonar al otro o hay que perdonarse a uno mismo. Y pues ese es el segundo nivel de concepto desde el punto de vista mental. En realidad el perdón, si es que hubiera que aplicar un perdón, es a uno mismo, ¿sí? Porque uno es el que está pensando erróneamente y se allega a las experiencias de los demás. Les recuerdo para los que nos ven por primera vez que esta es una propuesta contrastante, diferente, muy controversial incluso, y no es la intención hacer un foro de discusión para ver quién tiene la razón a nivel teórico, sino aquí de lo que se trata es que comprobemos todo lo que estamos diciendo para ver si es cierto. Es correcto pensar, es correcto saber, entender que todas las acciones de los demás yo las estoy atrayendo, yo me estoy haciendo consciente de ellas. Pues sí, definitivamente así es. Y pues es algo que no nos gusta porque implica tomar la responsabilidad. Entonces, un primer nivel es el individuo perdona a otro individuo. Un segundo nivel es en realidad al que debo perdonar es a mí
porque he pensado erróneamente y ese pensamiento erróneo ha traído eventos adversos, difíciles, groseros de alguien más. Y un tercer nivel, que pues ese ya es un nivel, pues vamos a decir, mucho más elevado, es entender que en este plano de desarrollo todas las cosas son neutrales, que todas las cosas son simplemente y que la característica de bueno o de malo, de bello o de no bello, lo da el individuo. Es decir, finalmente, cuando llegamos a ese nivel de entendimiento, sabemos que no hay nada que perdonar y eso es algo maravilloso. Todo es un ensayo y error. La vida finalmente es una práctica continua. Los 90, 100 años que estemos en este planeta, vamos a practicar, es decir, estamos en un proceso de corrección, en un proceso de ensayo y error, donde cada día nos estamos depurando, acercándonos, viajando hacia esa perfección. Recuerden que hemos visto que desde el punto de vista metafísico, la vida es eterna, la vida es un continuo, es un estado de conciencia, que todo es mental y que la fuerza principal es pensar bien, que es lo que conocemos por amor. Y bueno, hablando de amor, al cual le dedicamos 3 programas, los 3 programas pasados, se han fijado que el amor, cuando se ejerce el amor, no se presenta o no sentimos esa necesidad de perdonar. Recuerdo que en los años 70 era muy común la frase de amar es nunca tener que pedir perdón. Y es muy cierto. Cuando alguien ama a otro individuo, cuando alguien se ama a sí mismo, esa necesidad de perdonar los errores de los otros no se presenta. Véanlo así. Cuando, pues los que tenemos hijos, cuando hemos visto alguna acción de que el niño rompe algo de la casa o comete un error en algo, realmente el papá no siente esa necesidad de te perdono, hijo mío. Sí, o sea, es así como muy puro. El amor, cuando está bien implantado, cuando estás acostumbrado a pensar bien, cuando entiendes, no se ejerce. De hecho, finalmente el perdón es una cuestión de interpretación. Imagínense qué maravilla que a través de acostumbrarnos a pensar bien, de corregir nuestro pensamiento día a día, lleguemos al punto en que digamos, no hay nada que perdonar. Y si hubiese algo, en realidad al que me perdono es a mí mismo, ¿sí? Porque ese perdón a ti mismo es entender que tú estás generando todas las condiciones de tu vida. De hecho, un entendedor sabe que no hay nada que perdonar, sabe que todo tiene una causa y tiene un efecto y que lo que está en tu experiencia, lo que está en tu creación, lo que está en tu apariencia exterior, tú lo estás allegando, tú lo estás generando. ¿Qué les parece? Conceptos totalmente diferentes, totalmente cuestionables al principio, porque dicen, pues qué fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a ir por partes. Primero vamos a practicar el perdonar, ¿sí? Vamos a dominar el primer nivel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cada vez que cometamos un error, pues hay que darnos cuenta, ¿verdad? Lo primero, hacernos conscientes. Yo me doy cuenta que cometí un error, una palabra, una acción, algo que dejé de hacer con alguien más. Y entonces digo, pues voy a disculparme con él, voy a pedirle que me perdone. Hagan esto mentalmente, antes de hacer la acción humana de ir y ofrecer su disculpa o de pedir ese perdón. Se van a impresionar de cómo el otro individuo reacciona de una forma diferente. Es decir, si yo voy a dirigirme con alguien a decirle, oye, me equivoqué, hice esto erróneamente, perdóname, háganlo, está bien, a la humana háganlo, pero antes de la acción humana, ustedes mentalmente ya pensaron, ya le dirigieron un pensamiento solicitando ese perdón. Cuando ustedes lleguen con este individuo, se van a encontrar que está en una posición más accesible, en una posición más tolerante, en una posición en la que fácilmente va a decir, no hay problema, vamos a corregirlo y vamos a seguir adelante. Compruébenlo. Esa es mi intención. Comprueben que antes de cada acción humana, antes de cada palabra, antes de cada respuesta que demos a los demás, primero vamos a pensar en eso que deseamos y la acción humana se va a facilitar. ¿Qué les parece? Bueno, pues les recuerdo que estamos recibiendo sus preguntas en Facebook, en Piensa Bien. Hay preguntas muy interesantes. Todos aquellos que nos están enviando
su pregunta por inbox, se las contestamos y bueno, pues me da mucho gusto ver cómo van avanzando, cómo vamos juntos aprendiendo unos de otros y pues simplemente comprobando estos conceptos. Muy bien, bueno, vamos a hablar de otra faceta del perdón, que es el perdonarse a uno mismo, ¿sí? ¿Cómo que perdonarse a uno mismo? Bueno, pues en el siguiente bloque vamos a ampliar eso de perdónate a ti mismo. ¿Por qué es importante perdonarte a ti mismo y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Muy bien, pues hacemos una breve pausa, queridos amigos, y regresamos. Muy bien, pues ya estamos de regreso en este programa El Perdón, que es el programa 15 de esta serie de 50 programas que grabaremos a lo largo de este año bajo el nombre de Piensa Bien. Bueno, pues recibimos una pregunta y me va a servir para tocar el tema que les estaba mencionando. Y nos pregunta Maru Monroy de Santa Elena en Querétaro, este programa para nuestros amigos del mundo hispanoparlante. Se transmite desde Querétaro, una hermosísima ciudad enclavada en el centro de México, México país. Y bueno, la pregunta de Maru ¿es verdad que uno se castiga o se autocastiga cuando no se perdona? ¿Y de qué manera funciona esto? Bueno, pues justamente es de lo que estamos hablando.
La palabra perdón es una derivación de la expresión por dar, es decir, es algo pendiente por dar. Y acuérdense que hemos revisado en metafísica que hay una ley, que le podemos llamar la ley del amor, que dice que en la medida que tú das es lo que recibes, ¿sí? Y no precisamente del mismo individuo, pero en esta vida hay que practicar dar lo mejor de nosotros, pensar lo mejor, tener las mejores acciones. No hay un grado más alto de sabiduría que procurar el bien de los demás. Entonces no hay que escatimar, hay que dar inteligentemente, por supuesto. No se trata de que seamos, estemos en una posición altruista sin ton ni son, en la que antepongamos el interés de los demás al nuestro. No, siempre vamos a estar nosotros en primer lugar, siempre nos vamos a abastecer primero y vamos a compartir todo eso que ya tenemos, porque ya habíamos dicho que no podemos dar lo que no tenemos. Bueno, pues perdonar es finalmente dar eso que está pendiente de dar, ¿sí? Está eso ahí estacionado y nosotros lo estamos deteniendo con gran esfuerzo, por cierto. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es buena, nuestra inclinación, nuestra tendencia, lo que nos llama, con lo que nos sentimos a gusto, es ofrecer lo mejor, es recibir lo mejor también, es estar en lo mejor, estar en el bien. Cuando nosotros estamos interrumpiendo ese flujo de bien, cuando estamos pensando que no me conviene perdonar, que no lo siento, que se lo merece, que le voy a dar una lección, pues en realidad al que está afectándose es el individuo. ¿Por qué? Porque el individuo es el primero y es el único que se afecta con su propio pensamiento. Aparentemente tú no estás dispensando al otro, no lo estás perdonando, estás guardando un resentimiento. ¿Y qué creen? Pues que ese pensamiento erróneo uno es el que lo está experimentando primeramente en su cuerpo físico y posteriormente en sus relaciones, en su economía, en todo lo que conforma su vida. Entonces, no nos quedemos con nada, siempre veamos el bien, siempre tengamos esa actitud de dar lo mejor, siempre encontremos en el error más grave de los demás esa parte buena, esencial. Ahora, muy claro, no quiere decir que si alguien tiene, por ejemplo, una relación de pareja conflictiva, pues que lo perdone y que ya nada más vea lo bien. No, inteligentemente a la humana es, oye, esto no me parece, esto quiero que se haga así, cada quien se comunica, pone sus planteamientos, pero lo importante es que mentalmente piense en silencio todo ese bien del otro ser. Van a ver cómo se desactiva. Es impresionante poder estar a la humana teniendo una conducta tal vez ríspida, tal vez difícil, de una falta de comunicación, de confianza, pero cuando tú estás pensando bien, eso se revierte. Entonces, eso es perdonar, es por dar. En la medida que seamos más entendedores, pues no vamos a sentir esa necesidad de perdonar, porque ya entendemos que el otro y uno mismo, su esencia, su inclinación es buena y simplemente se están cometiendo errores. Entonces, la respuesta para ti, Maru, es efectivamente, cuando hay un perdón no otorgado, ¿sí? Cuando hay una situación de me estoy guardando esto, me ofendió mucho lo que tú dijiste y no tiene perdón, realmente el que sale afectado, el que sale dañado es uno mismo. Y eso se ve en el cuerpo. En el capítulo de diagnóstico mental, vamos a ver que todas las enfermedades tienen una relación con lo que se piensa. Vamos a ver que todo surge de un pensamiento erróneo. Y en el caso concreto del perdonar, del guardar resentimientos, déjenme decirles que es el origen pues, de cálculos, de artritis, de tumores, de cáncer. Todo esto son resentimientos, es decir, pensamientos erróneos no expresados, guardados, sostenidos. Entonces alguien me dice, oye, y entonces si expreso los resentimientos, tú me dices que se generan piedras en vesícula, piedras en riñones, rigidez de articulaciones, artrosis, y si me los guardo, pues se generan tumores cancerosos y entonces, ¿qué hago? ¿Los expreso o no los expreso? La respuesta es no lo sientas, ¿sí? No guardes resentimientos. Y aquí es donde entra el mecanismo de entender y dispensar, perdonar, comprender. Entonces, es muy grave, queridos amigos, el que no perdonemos aparentemente a otros, porque en realidad al que no se está perdonando es uno mismo, ¿sí? El que comete el error de atraer esa experiencia es uno. Y aquí además vamos a entrar al tema de la interpretación.
que la interpretación es, ¿por qué será que una misma acción tiene un efecto diferente en dos individuos? Pues porque cada individuo lo interpreta diferente. Lo que para alguien es una ofensa o es un acto pues que no le gusta, es su interpretación. Entonces, cuando nos elevamos y vemos las situaciones de una forma más objetiva, más entendedora, decimos, oye, pues ¿no será más bien lo que yo estoy interpretando de ese evento que el evento mismo? ¿Sí? Y esto pues es un cambio total en ver en ver la vida. Entonces, no guardemos cosas, estemos en paz, como se dice, todos los días vayamos a dormir en paz, vayamos con la conciencia tranquila, como se dice, a dormir. Eso implica, no tienes nada que perdonar, simplemente son errores que cometemos unos a otros, porque nosotros también cometemos errores con los demás. Y además, ¿a poco no han experimentado eso de cuando alguien te perdona porque tú sentías que te equivocaste y el otro dice, no hay problema, todo está bien? Qué alivio se siente, ¿verdad? Bueno, pues entonces pensemos que ese alivio hay que obsequiarlo a los otros que cometen un error con nosotros. Y además, recuerden, cuando uno está pensando bien del otro, cuando uno está ofreciendo lo mejor, el otro siempre va a responder eso. Esa es una ley, es una acción en la que nadie se puede sustraer. Lo que tú estás dando es lo que recibes a través de otros individuos y del mismo. O sea, no escatimemos, no nos quedemos con pendientes. Entonces, pues ya nos vamos a autocastigar, ya no vamos a guardar eso. Y créanme que hay individuos que pasan años, a veces media vida, con un resentimiento, con un perdón, simplemente porque han sido mal enseñados y creen que ahí obtienen un beneficio. No es así. ¿Sí? El guardar resentimientos, el guardar esas interpretaciones erróneas, pues no nos lleva a nada bueno, empezando por nuestra salud, empezando porque estamos transmitiendo un pensamiento equivocado y el otro lo recibe. Acuérdense, los pensamientos se reciben continuamente. Entonces hay que hacerle caso a esta gran señora Eleanor Roosevelt que nos dijo, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Si nosotros no autorizamos sentirnos, pensarnos agraviados, agredidos, ofendidos por las acciones de los demás, esa acción del otro queda sin efecto. Es impresionante. De hecho, es un gran paso el entender que no hay que perdonar al otro, sino hay que entender que uno está generando eso. Y les repito, a la humana hay que tomar acciones definitivamente, sobre todo cuando se educa cuando se está a cargo de la educación de hijos, ¿sí? Hay que poner límites, pero todo se suaviza, todo fluye, todo se acomoda de una forma que todavía no comprendemos a cabalidad, es cuando tú piensas bien, todo se está ordenando, todo se facilita. Entonces, perdonémonos a nosotros mismos. Miren, otra de las consecuencias de no otorgarnos un perdón, por ejemplo, en las finanzas, hay mucha gente que alguna vez dice, pues yo tenía una economía muy bollante, muy buena hace tantos años, hice un negocio, me equivoqué y pues de ahí en adelante ya no me ha ido bien. Y cuando tengo oportunidad de platicar con estos casos, yo les digo, oye, ¿y ya perdonaste tu error? Ya te disculpaste a ti mismo, ya comprendiste que es nada más un error y que la vida sigue, que tú mantienes toda esa capacidad de generar tu abundancia. Y normalmente me dicen, no, es que la verdad, hice muy mal, hubiera sido otra cosa, no puedo superar eso. Bueno, pues ahí está la causa, ¿sí? Hay un perdón no otorgado. Lo mismo en relaciones de pareja. Cuando alguien siente que falló o siente que alguien le falló, toma una actitud de yo ya en eso no me meto, no sirvo para este tipo de situaciones, todos los hombres, todas las mujeres son iguales y uno está ahí, está dejando está evitando fluir el bien, porque está uno yendo contracorriente, deteniéndose en ver el error. ¿Se acuerdan que el primer programa, la primera tarea fue no quejarse? Ese es un primer paso. Hemos visto otros conceptos, pero el perdonar es un gran avance, pero es un perdón entendedor a uno mismo. ¿Qué estoy pensando? ¿Que me estoy generando que toda esta gente me ofrezca invitaciones de agresión? ¿O qué estoy pensando bien? Que prácticamente la gente pues
no me ofrece oportunidades para que yo me moleste o yo me enoje. Entonces, razonémoslo y probémoslo. Todo es cuestión de interpretación. Cuando nosotros interpretamos bien desde el punto de vista bueno, no hay nada que perdonar. ¿De acuerdo? Bueno, y también tenemos aquí otra pregunta. Y dice, ¿qué opinas de la frase perdono, pero no olvido? Bueno, pues si no se olvida, es que no se ha perdonado. Miren, la mentalidad como tal está diseñada, proviene, es parte del bien mismo, ¿sí? Del todo poder, de la fuerza creadora, de la conciencia universal. Es buena, es perfecta, es eterna, es bien intencionada, es inteligente. Entonces, nuestras facultades mentales son las mismas. Cuando no las ejercemos, aparentemente está funcionando mal la mentalidad, pero no, la mentalidad recuerden que es el ser mismo, ¿sí? No es la capacidad de razonar, es, es el ser que tiene dos vertientes principales, que es pensar y sentir. Pero bueno, cuando un individuo piensa que está haciendo muy malo, por decir algo, perdónese a sí mismo y diga, estoy cometiendo errores, pero yo voy por el bien. Yo pretendo este, hacer todo de la mejor manera y aunque me equivoque, sigo y sigo. Ahora, cuando alguien no ha olvidado es porque se está forzando a recordar eso, porque la mentalidad en forma natural recuerda solamente el bien. ¿Sí? Es decir, sin esfuerzo nos acordamos de lo bueno, se fija, lo mantenemos. Ah, pero cuando hay algo que nosotros interpretamos, que fue ofensivo, que fue agresivo, así la acción más hiriente que otro nos pueda ofrecer, hay que estarla repitiendo continuamente para que la recordemos. Entonces, ¿qué es lo que les decimos aquí? Piensa en lo que quieres experimentar. Deja de pensar en lo que no quieres experimentar. Deja ir lo erróneo. ¿Sí? Tu mentalidad no lo va a sostener porque no está hecha para eso. ¿Sí? Nuestra capacidad de memorizar está hecha para recordar lo bueno. Todos los eventos erróneos pasan. No les des fuerza, no les des importancia, no los fijes, no te esfuerces por sostenerlos en en tu mentalidad. Miren, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver varios casos, bastantes casos ya, donde alguien que pues es pues diagnosticado con una enfermedad terminal, principalmente cáncer, y le dicen pues ya no hay nada que hacer, ya pues arregle sus cosas. Este individuo, algunos de ellos, pues empiezan a arreglar sus cosas desde pues, lo administrativo, los pendientes que tienen, pero también a algunos se les ocurre, pues por ejemplo, escribirle una carta a algún familiar, algún amigo, algún cercano, que desde hace años llevan un rencor, llevan una situación difícil y lo perdonan, deciden perdonarlo. ¿Y qué creen que pasa? Que en ese momento, sin darse cuenta, empieza el proceso de sanación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú ya liberaste, ya corregiste tu pensamiento, ya no cargas eso. Y eso que cargas se manifiesta como un mal funcionamiento en determinada parte del cuerpo. ¿Sí? Todo tiene un acomodo. Pero pasa eso. Y entonces decían, oye, pues ese señor ya no tenía más de 3 meses de vida y resulta que ahora se está recuperando y hasta recupera su salud cuando ya estaba desahuciado, simple y sencillamente porque perdonó de fondo, perdonó en su sentir más profundo, perdonó de corazón, como se dice, y ese perdonar es entender, pues, para qué sostengo ese pensamiento erróneo? ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve al otro? ¿Qué gano yo? Bueno, y ese que gano yo es justamente lo que nos han enseñado erróneamente por generaciones, de que cuando tú estás en una posición de que quieres perdonar, o más bien de que decides no perdonar, pues tienes como una fortaleza, así como yo, como tu nicho de poder, y yo decido y yo tengo el control porque tú te equivocaste. ¿Qué pasaría si hacemos al contrario? Decimos, pues sé que tú te equivocaste desde mi punto de vista, porque ese es otra cosa, no es si te equivocaste, es desde mi punto de vista cometiste un error, pero es un error, tú eres bueno, vamos a llevar las cosas en paz. Les invito de veras, de veras, con un gran interés a que pongan en práctica esto. Ya tenemos los conceptos suficientes para saber por qué funciona, no como un acto
de credulidad, de pues, a ver qué funciona, sino ya sabemos lo más importante, que somos seres mentales, seres pensantes, seres amorosos, y que ese pensamiento, que es esa fuerza activa de la mentalidad, tiene un efecto, genera algo. Entonces, nos conviene, queridos amigos, pensar bien, pónganlo en práctica. Regresamos en unos segundos. Muy bien, bueno, pues entonces estábamos hablando de que se puede perdonar y no olvidar, por supuesto que no. De hecho, el perdonar implica el olvidar, el dejar de mantener en el pensamiento esa interpretación errónea. Fíjense, queridos amigos, que los problemas como tal, este va a ser el siguiente tema que vamos a ver, no son problemas, son interpretaciones erróneas. No hay tal cosa como problema, hay una interpretación de ese evento al que le llamamos problema. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, recapitulando lo que hemos mencionado ahorita, debemos entender que pensar bien es amar. Y cuando estamos amando, no requerimos, no sentimos esa necesidad de perdonar a otro. Recuerden también que un sentimiento, por inverosímil que parezca, depende de lo que pensamos. Es decir, es más estrictamente, el pensamiento se convierte en sentimiento. Entonces, no podemos sentir nada que no hayamos pensado. Si alguien se siente agraviado, ofendido por una acción errónea del otro, pues es su interpretación, porque ante esa misma acción otros no se van a sentir agraviados u otros van a decir, pues eso es lo que tú estás diciendo o estás haciendo, pero yo interpreto otra cosa y sencillamente veo el bien nada más. Entonces la respuesta contundente es perdonar implica olvidar,
perdonar implica estar tranquilo, perdonar implica estar sereno. Y más aún, de veras, cuando lleguemos al punto de, pues no hay nada que perdonar, ya estaremos en otro nivel. ¿Qué requerimos? Practicar, nada más. No va a llegar en forma este, sorpresiva e intempestiva, decir, ya, yo ya estoy en otro nivel. No, hay que practicar, ¿ok? Bueno, les preparé un escrito, un cuentito, una fábula. Metafísica se explica mucho con cuentitos y fábulas acerca del Buda. El Buda, como tal, quiere decir entendido, ¿no? Es un entendedor que obtuvo o develó, descubrió toda esa sabiduría en en la autorreflexión, en la introspección. El Buda, el gran maestro de la compasión, obtuvo todas sus respuestas simplemente estando en una posición de aquietar su alma, de aplacar, de meditar, de introyectar, y ahí vio que ya sabía todo lo que había que saber. Entonces, pues les voy a compartir esta fábula y dice así: estaba el Buda meditando en la espesura del bosque junto a sus discípulos, cuando se acercó un detractor de sus doctrinas que lo detestaba, y aprovechando el momento de mayor concentración del Buda, lo insultó, lo escupió y le arrojó tierra. Entonces imaginemos al Buda ahí muy sereno, muy tranquilo, meditando para dar su doctrina hacia sus discípulos, y llega este hombre en forma sorpresiva, lo insulta y le escupe, le arroja tierra. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Buda salió del trance, es decir, Buda salió de su concentración al instante, y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor. Imagínense esa primera reacción, que cuando el otro llega y lo insulta, le ofrece un insulto, la respuesta del Buda es sonreír compasivamente. Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente, atraparon al hombre y, alzando palos y piedras, esperaron la orden del Buda para darle su merecido. Entonces los seguidores del Buda aprenden a este hombre, lo sujetan y voltean a ver al Buda y le dicen, pues ahora sí que, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Vamos a castigarlo. Buda, en un instante, de inmediato, percibe la totalidad de la situación y le ordena a sus discípulos que suelten al hombre, y se dirige a éste con suavidad y convicción, diciéndole: mire, mire usted lo que generó en nosotros. Nos expuso como un espejo, muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido, por favor, que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Por cierto, la hipocresía es uno de los tres errores más graves que podemos cometer. Ya veremos eso. Uno es la tibieza, el otro es la hipocresía, y el otro es no tener fe. Esos tres pecados, que acuérdense que pecado es error, pero son muy importantes. Entonces, el Buda está diciendo, venga usted a probar nuestra verdad, que estamos en lo correcto, o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené, yo lo abastecí de buen pensamiento, de amor. Pero estos hombres que desde hace años me siguen por todos lados, meditando y orando, demuestran que aún no han entendido ni vivido el proceso de la unidad. Es decir, y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la que usted ofreció. Fíjense esa primera reflexión. Tengo a mis seguidores, pero su reacción es, su respuesta es agredirlo todavía más fuerte de lo que usted hizo, ¿sí? Ellos no han comprendido la totalidad, la totalidad del bien, el hecho de que todos estamos conectados a través de nuestro pensamiento, el hecho de que esto es un error y que hay que tomar una acción, pero reaccionaron a la humana, no a lo mental. ¿Okay? Bueno, regrese siempre que desee, le dice el Buda a este hombre. Usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido. Fíjense nada más. Todo insulto suyo será bien recibido. Es como lo que dice el gran Pablo de Tarso, que dice: me vanaglorío de mis penas y pesares, porque de ellos aprendo. Es decir, de los errores que yo estoy generando, de los que yo me allego, tengo la magnífica oportunidad de corregirlos. ¿Y qué nos han enseñado a lo largo de la vida? Pues que hay que defendernos de los demás, que hay que estar a las vivas, cuidándose, que es normal que los demás que tienen como un poder con nosotros, y nosotros, a través de no
de defendernos de la misma forma que ofrece el otro, de la misma forma errónea, estamos protegidos. Y acá es desarma al otro, es decir, desactiva esa acción errónea ofreciendo lo mejor que tú tienes, en forma inteligente. Acuérdense, el amor debe ser inteligente. Bueno, eh, todo insulto suyo será bien recibido como un estímulo para ver si ya estamos vibrando a un nivel de conciencia más alto o solamente estamos experimentando un engaño de la mente, eso de ver la unidad del todo, eso de entender que, como se dice muy claramente, yo soy tú y tú eres yo. Cuando escucharon esto, tomaron, tanto los discípulos como el hombre se retiraron de la presencia del Buda. Entonces el Buda les dijo, mire usted, es mi invitado, venga cuantas veces quiera a ofrecer sus insultos. Y este hombre se retira y los discípulos también, indignados, así como diciendo, pues este líder es así medio dejado, ¿verdad? Medio blandengue y pues se fueron incómodos. Se fueron llenos de culpa, llenos de enojo y es que les estoy resumiendo porque esto es más amplio. No alcanzando a entender la lección de grandeza del maestro y tratando de escaparse de su mirada y de su vergüenza, se retiraron. A la mañana siguiente, el agresor se presentó nuevamente ante el Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida, muy arrepentida, no pude dormir en toda la noche. La culpa, lo que yo siento, es muy grande. Le suplico que me perdone y me acepte junto a usted. ¿Sí? Esto le dice el hombre que presentó la agresión después de la acción del Buda. Buda, con una sonrisa en el rostro, le dijo, usted es libre de quedarse con nosotros, es libre de seguir mis enseñanzas, ya mismo, pero no puedo perdonarlo. El Buda dice, no te puedo perdonar. Y entonces el hombre entra en una confusión tremenda. Dice, ¿cómo que no me puede perdonar? Si yo ya vengo a ofrecer esa disculpa, a pedirle que me perdone. Y el Buda muy tranquilamente le dice, pues no te puedo perdonar. El hombre muy compungido le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la compasión. Entonces, a lo que el Buda le respondió, entiéndame claramente, para que alguien lo perdone, debe haber un ego herido, debe haber una interpretación de que yo fui incomodado, molestado. ¿Sí? Para que yo pueda decir, te perdono, es porque me siento agraviado, me siento ofendido. Pero si yo no me siento ofendido, pues ¿cómo quieres que te perdone? O sea, no hay nada que perdonar, es lo que le dijo el Buda. La falsa creencia de que uno es la personalidad, de que uno es ese cuerpo, ese individuo vulnerable. Ese es quien puede perdonar. Después de haber odiado, resentido, se pasa a un nivel de avance con una trampa incluida. Vamos a ver cuál es la trampa incluida. Que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior. Y esta es una de las cosas que también hay que subrayar. La mayor tentación, en palabras de este brillante maestro, de este brillante metafísico que hemos mencionado muy continuamente y que en lo que está basado todo lo que estamos platicando en este programa, en toda su doctrina del señor William Walter, dice que la mayor tentación de alguien que empieza a desarrollarse, de alguien que ya tiene un nivel de conciencia superior, la tentación es sentirse superior precisamente, y caer en la soberbia. Aquel que se sienta que ya la sabe y que ya maneja y que ya sabe cómo es la vida, pues realmente no lo está haciendo, pierde piso. Bueno, es lo mismo que dice el Buda. Eh, que aquel que tiene la necesidad de sentirse espiritualmente superior es aquel que en su bajeza mental intentó herirnos. Solo alguien que sigue viendo la dualidad y se considera a sí mismo muy sabio perdona a aquel ignorante que quiso causarle una herida. Fíjense nada más. Se los repito, solo aquel, y estamos incluidos todos, acuérdense, aquí se trata de aprender, no se trata de decir, unos sí saben y otros no, todos estamos en el mismo proceso. Solamente aquel que sigue viendo la dualidad, aquel que se siente todavía un humano común y corriente,
y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a aquel que desde su punto de vista es ignorante, que quiso ofrecerle una ofensa. O sea, el hecho de que tú aceptes es que el otro me ofendió y hasta hablando de que no entiendes de qué se trata la vida. Y pues hay que corregir esto. Bueno, y continúa diciendo, no es mi caso. Yo lo veo como un alma afín. No me siento superior. No siento que me hayas herido. No interpreto que tú me hayas herido. Solo tengo amor. Solo siento en mi corazón amor para ti. No te puedo perdonar, solamente te puedo amar. Es decir, no hay nada que perdonar porque yo solamente pienso de bien de ti a pesar de tus errores. Ojo con eso. Ese es justamente el reto. Pensar bien de alguien que está cometiendo un error, pues realmente requiere práctica. Bueno, quien ama ya no necesita perdonar. Graben eso, por favor. Entendámoslo. Es un mensaje directo, en este caso de la filosofía oriental. Quien ama ya no necesita perdonar, ya no tiene ese deseo, ese requerimiento de perdonar. ¿Qué es amar? Es pensar bien. Es habitualmente ver las cosas buenas que ya están manifiestas en esta vida. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en unos segundos para dar, para continuar con esta lectura y para ver qué más podemos extraer. Muy bien, entonces regresamos a este momento en el que el Buda está diciéndole a este hombre agresor que pues no puede perdonarlo porque no siente esa necesidad de perdonar, porque él lo ama. Y estamos hablando de que cuando nos acostumbramos a amar a todos, a ver sus esencias, a ver siempre su lado bueno, habitualmente, o como se dice por default, yo pienso bien. Me equivoco, pero pienso bien, siempre estoy ahí. Se desactiva esa pues vamos a llamarle ridícula necesidad de perdonar. No hay nada que perdonar. Hay cosas que corregir, por supuesto, mucho, pero perdonar, pues así como dicen los chavos, ¿de parte de quién? Eso de perdonar a otro, ¿verdad? Bueno, el hombre agresor, no pudo disimular una cierta desilusión, ya que las palabras del Buda, del maestro, eran muy profundas para ser captadas por una mente llena todavía de turbulencia, de confusión y de necesidad de reconocimiento, que ese es otro punto. El perdón está evidenciando que tú quieres sentirte como reconocido, con cierta pleistesía hacia ti, y pues no necesitamos eso, de veras, no es una condición natural, simplemente hay que ser y hay que entender que todos estamos en un proceso de aprender, de corregir, y hay que tomar acciones humanas, por supuesto, pero la importante es la mental, pensemos bien del otro, todo se va a facilitar. Bueno, y ante esa mirada carente, el Buda añadió con comprensión y con compasión infinita. Percibo lo que le pasa, le dijo al agresor, pero vamos a resolverlo. Para perdonar, ya sabemos que necesitamos a alguien dispuesto a perdonar. ¿Sí? Para que se perdone, tiene que haber alguien dispuesto a perdonar. El Buda no estaba dispuesto a perdonar, es decir, necesitamos a alguien que se sienta agraviado. Vamos a buscar a los discípulos, a los seguidores, que en su soberbia, acuérdense, esa es la gran tentación de sentirnos más que los demás, es tremendamente equivocada, ¿sí? Están todavía llenos de rencor y les va a gustar mucho que usted
les pida perdón a ellos, ya que en su ignorancia todavía van a sentirse magnánimos, merecedores por perdonarlo. En un van a sentirse yo estoy más que tú. Bueno, y se van a sentir también poderosos por darle su perdón. Y usted también va a estar contento y tranquilo de recibir ese perdón. Va a sentir una reafirmación de su ego culposo. Y así, más o menos todos van a quedar contentos. Es decir, ¿qué les dice? Ustedes todavía están vibrando más a nivel humano, se sienten agraviados, pues perdónense ahora sí que al otro y yo siento compasión, pienso bien de los demás, yo amo. Y seguiremos meditando en el bosque como si nada hubiera pasado. Y así fue. Entonces, aquí nos está diciendo otra cosa implícita. Si nosotros nos relacionamos con gente que todavía pues no da ese paso para entender que no hay nada que perdonar, no acostumbra a perdonar, guarda un rencor tremendo, no le encuentra una salida a algo, pues hay que actuar a la humana inteligentemente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? El otro, no porque yo ya he entendido algo, yo ya soy superior, pero sí debo tener la responsabilidad de ser compasivo con el otro y entender la necesidad en ese momento del otro, porque nunca hay que perder de vista que si nosotros vemos a alguien que desde nuestro punto de vista está en un estadio de desarrollo más corto, no quiere decir que nosotros no pasamos por ahí, ¿verdad? También tuvimos ese grado de avance, así como hay otros que tienen un grado de avance mayor. Entonces hay que ubicarse como todos vamos al mismo camino, todos estamos en este proceso de desarrollo de perfección y hay que ser compasivos. Eso implica ser entendedor. Entre más entiendes, más responsable eres de tus actos, de tus palabras, de cómo interpretar las acciones de los demás. Bueno, ¿identifican ustedes la ironía contenida en estas palabras del Buda en su enseñanza? ¿Qué pasaría cuando alguien nos pregunte, ¿a quién te falta perdonar? ¿Qué pendientitos tienes ahí de perdón en tu corazón? ¿Qué estás guardando de que hace algún tiempo alguien se portó mal y tú todavía estás con ese resentimiento, con esa incomodidad, con ese malestar? ¿Sí? ¿A quién te falta? Bueno. Y en lugar de buscar los nombres de aquellos que aparentemente dañaron nuestro ego, le respondiésemos, yo ya no tengo nada que perdonar, ya los amo, ya entiendo que en su momento, tanto ellos como yo nos dimos lo mejor que podíamos. O en palabras muy coloquiales, ¿qué me ofreció el otro? Pues lo que le alcanzó, lo que me puede dar, lo que le da su nivel de desarrollo. Y entonces en ese sentido tú ya puedes decir, bueno, pues no es que sea un individuo malvado, no es que sea un individuo malintencionado, simplemente es un individuo que está ignorando algo, que está en un estado de desarrollo que no le permite ver pues las cosas de otra forma. Y yo que ya lo puedo ver, nosotros que ya lo podemos ver, pues debemos actuar en consecuencia. ¿Okay? ¿Cómo voy a perder tiempo regresando al jardín de infantes, aludiendo a estadios primarios de desarrollo, cuando ya aprendí a perdonar? Si ahora directamente sé amar, puedo amar. Y el amor es lo que yo soy. Entonces, acuérdense, cada uno a través de practicar pensar bien, vamos a hacer ese grandísimo descubrimiento de que nosotros somos ese bien mismo. Por eso cuando les digo, somos parte de ese todopoder, somos parte de Dios, somos parte de esa fuerza creadora, de esa conciencia buena, hay que descubrirlo. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Practicando, razonando, insistiendo, comunicándonos con nosotros mismos, descubriendo eso que ya sabemos. Todos tenemos una vida humana, vamos a decir, pero esa vida humana que no vamos a dejar de vivir, hay que complementarla con tu espacio mental, con tu actitud buena hacia todo y van a ver cómo va a ir ganando espacio. De tal forma que nuestra vida, en esta temporalidad, nos esforcemos por ser cada vez más mentales y menos humanos.
Es decir, vamos a aprovechar lo mejor de dos mundos. Aprovecho esa gran capacidad creadora, esa gran capacidad dadora hacia los demás, hacia sí mismo, esa gran capacidad de pensar bien, ese disfrute, ese deleite, como yo le llamo la dulzura del pensar bien, y a la humana también vamos a disfrutar. Son dos disfrutes en diferentes niveles. Disfrutamos a la humana con toda la amplísima variedad de oportunidades que tenemos de hacerlo, y disfrutamos a la mental el verdadero sentido de la vida, la realidad, el que aprende a pensar bien, el que aprende a amar, el que aprende a encontrar todo lo bueno en lo que ya está manifestado. Ese individuo es el que es feliz. Un individuo feliz es un individuo entendedor, y el entendimiento verdadero, el verdadero entendimiento es aquel que se comprueba. Si no comprobamos todo esto que les estoy proponiendo, pues se va a quedar simplemente en una, en una idea que no concluimos. Entonces hay que ponerlo en práctica. Les recuerdo, esfuércense, esforcémonos todos los días por dispensar mentalmente los errores de los otros, por verlos como errores. No quiere decir que a la humana no tomemos nuestras acciones pues para proteger un derecho, unos contratos, poner los lineamientos claros de qué queremos en la vida, pero con una actitud de bien, con un pensamiento bueno hacia uno mismo y hacia los demás. Esto es una fuerza inconmensurable. Ya la tenemos, vamos a practicarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya para cerrar este programa, acuérdense que la vida, como mencionamos, es una oportunidad de amar, es una oportunidad de corregir, es una oportunidad de desarrollarnos. El que está amando no requiere, no siente esa necesidad de perdonar. El que perdona está reconociendo su valía, está reconociendo que está en el bien, está siendo más feliz, está siendo más entendedor, y vamos a evitar a partir de ahora el que nos generemos alguna enfermedad física y también mental, las así llamadas enfermedades mentales, por estar pensando pendientitos de que yo no perdono, de que estoy incómodo, de que no se gana nada. Compruébenlo, queridos amigos, no se gana nada guardando pensamientos erróneos hacia uno mismo y hacia los demás. Es una actitud, pues no inteligente el tener esas cuestiones no resueltas, ¿sí? Vamos a esforzarnos por, pues por identificar qué cosas no he perdonado, y vamos a preguntarnos, a ver, esto no lo he perdonado, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución a esto? ¿Sí? O qué gano yo con mantener ese no perdón. No, pues, pues no se gana nada, pues déjalo ir. Como dice Sócrates, tiene una fábula también que dice, todo aquello que quieras comunicarle a otro, pásalo por las tres rejas. Pregunta, ¿es bueno eso que quiero decirle al otro? Si no es bueno, pues ¿para qué lo dices? ¿Es necesario? O sea, ¿hay algo que se pueda evitar erróneamente si tú lo dices? No, pues tampoco, pues no es bueno, no es necesario, y es verdad. Pues no estoy seguro, es una interpretación. Y entonces Sócrates dice, pues si no es bueno, ni es necesario, ni es verdadero, sepultémoslo en el olvido y continuemos la vida siendo felices. Entonces, olvidémonos, sepultemos en el olvido, realmente perdonemos, entendiendo que no hay nada que perdonar, queridos amigos. Esta lectura que hoy les di, a quien tenga interés en conocerla, simplemente solicítemela por favor a través de nuestra página Facebook, en nuestro inbox, y con mucho gusto se las hacemos llegar. Bueno, pues me indican que ya estamos en tiempo, ¿sí? Despedimos este programa y les menciono que el siguiente, el programa 16 y el programa 17, no se los pierdan porque va a ser un resumen de todos los conceptos que hemos visto en estos primeros 15 programas. Va a ser una revisión, va a ser una síntesis de todo aquello bueno que ya sabemos, y pues la consigna sigue siendo la misma. Vamos a aplicarlo, ¿verdad? Pues reciban todo mi corazón, todo mi afecto, todo mi amor, todo mi buen pensar expresado a través de estas cámaras, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.